Tercera parte. Breve reseña histórica del rito sacramental del orden. Los ritos que regulan la administración de este sacramento en todos sus grados se encuentran en el Pontificale Romanum. Nota de pie de página. El Pontifical es el libro litúrgico más magnífico que nosotros poseemos. Nos viene en línea directa de la antigüedad cristiana, sin haber sufrido las restauraciones del misal, del breviario. Es totalmente un testimonio de las antiguas edades. Cita de Monseñor Pierre Battifort. Prefacio a les Etapes du sacerdoce por René Dubosc. Termina nota. Un libro que contiene todos los ritos y ceremonias que normalmente están reservados a los obispos. Su publicación a exigencia del Concilio de Trento fue obra de Clemente VIII en 1596. ¿Qué era de él anteriormente? La primera referencia que encontramos del pontifical como tal es de alrededor del año 950. Antes de esa época, sin embargo, existían ritos de ordenación, los que pueden ser encontrados en varias colecciones y bajo diferentes títulos. Pero es incontestable que desde los tiempos apostólicos existían ritos de ordenación. Solo se encuentra dispersos en las obras de los padres, en especial en Tertuliano, San Cipriano, San Ambrosio y San Agustín. Una de las primeras de estas colecciones que se poseen de estos ritos aún existe, es conocida con el nombre de tradición apostólica, y es la que compiló en Roma hacia el 217 el antipapa cismático Hipólito, siendo esencialmente de esta fuente que Pablo VI sacó el nuevo rito postconciliar de ordenación episcopal. Nota de pie de página. Hipólito fue un obispo cismático en la época en que compiló este texto, pero posteriormente él se reconcilió con la iglesia y murió mártir. Su situación y la naturaleza de este texto es tratada en mayor detalle más adelante. El lector debe recordar que antes de la última parte del siglo IV, la iglesia estaba bajo persecución. Las documentaciones de esta época son consecuentemente escasas. Termina nota. Bien, a continuación, los tres principales sacramentarios de la iglesia romana, llamados el leonino, del Papa San León, 461, el gelasiano, Papa San Gelasio, 496, y el gregoriano, el Papa San Gregorio Magno, del 604. Estas colecciones de ceremonias incluyen ritos de ordenación. La última fue revisada e introducida en el Imperio Carolingio durante el siglo VIII. Más tarde fue nuevamente revisada y se convirtió en el pontifical, título esto que data del año 954 aproximadamente y que ha conservado desde entonces. En el siglo XIII, Guillaume Durand, un célebre canonista, revisó una vez más el texto y este a su vez fue la base del primer pontifical impreso, publicado en 1485 por el Papa Inocencio VIII. Con el advenimiento de la imprenta, se hizo posible una mayor uniformidad a lo largo y lo ancho de la cristiandad, recomendando entonces este Papa formalmente el uso de este texto a todas las iglesias en comunión con Roma, con exclusión de cualquier otro. Ahora bien, el rito de ordenación publicado bajo el nombre de San León no fue verdaderamente una creación de este Papa, aunque se encuentra en un subsacramentario. Este no hizo más que codificar la práctica de la Iglesia tal como él la había encontrado a su entronamiento. Se puede afirmar que desde la muerte de este Papa, San León en el 461 hasta la reforma de Pablo VI, no se ha aportado en la Iglesia de Occidente ningún cambio importante al rito de las ordenaciones. Los aspectos esenciales de los ritos de ordenación. En el sexto capítulo de los Actos, los discípulos, con el mandato de los apóstoles, escogieron 7 diáconos. Cita: estos fueron llevados ante los apóstoles y ellos rogando impusieron las manos sobre ellos. Los dos elementos discernibles en esta única descripción del rito apostólico, esto es, el signo exterior de imponer las manos y la recitación de una oración, forma la sustancia del rito de ordenación. Sin entrar en detalles acerca de los ritos en sí mismos, se puede decir que antes del siglo XII, los escritores litúrgicos no se preocuparon en determinar en qué momento preciso era conferido el poder del orden, ni qué términos exactos eran necesarios para la validez del rito.
Ellos estaban animados con el principio de mantener intacto todo lo que les había sido transmitido por los antiguos, aunque a veces no dudaban en elaborar ritos adicionales con adiciones apropiadas para hacer más elaborada y más explícita esta herencia. Todos distinguían lo esencial del rito de lo que era puramente ceremonial. Sin duda todos estaban de acuerdo en decir que el conjunto del rito debidamente realizado confería el sacerdocio, pero basta leer sus explicaciones acerca del simbolismo de las diferentes partes para convencerse que al respecto de la parte esencial del rito, ellos tenían opiniones diferentes. Así unos pensaban que el sacramento era conferido por la imposición de manos sobre la cabeza del ordenando, mientras otros consideraban que ocurría cuando el obispo le ungía las manos y otros en el momento de la prorección o tradición de los instrumentos, cuando le entregaba la patina y el cáliz. Nota de pie de página. Tradición en este contexto significa pasar algo a otro o entregar. Sí, termina nota. Como se ha señalado anteriormente, fue Guillermo de Auxerre o San Alberto Magno, comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, los que introdujeron la terminología aristotélica de materia y forma. Al tratar de esta cuestión, un patrón seguido por Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y por todos los autores posteriores ha sido sobre esta cuestión. Aunque adoptada por todos, esta terminología no suprimió las divergencias, pues todavía estos tenían diferentes opiniones acerca de qué era exactamente la materia y la forma, y en esta, cuáles eran las palabras esenciales para la validez del rito. Debe subrayarse, sin embargo, que ellos aceptaron sin cuestionar los ritos tradicionales de la Iglesia transmitidos desde tiempo inmemorial. Ellos también sabían que estos ritos en el curso de los siglos, como la misma misa, habían sufrido ciertos cambios en forma de adiciones apropiadas, pero no supresiones. Así, por ejemplo, el toque ligero en las espaldas del ordenando con las escrituras por el diácono no habría podido practicarse antes de ser escritas estas. Varios años después de la institución de los primeros diáconos, del mismo modo para la tradición de los instrumentos, se piensa que se añadió al rito algún tiempo después del siglo IV, pues no es mencionada en ningún ritual compuesto antes del año 900. De todo esto se deduce que en su parte esencial, que se llama en adelante la materia y la forma y materia esenciales del sacramento del orden, permanecieron sin cambios desde el tiempo de los apóstoles, que ordenaron a los primeros diáconos y sacerdotes. Las adiciones apropiadas añadidas por la tradición para explicitar mejor la significación del rito no han podido afectar a su validez, como lo puede la supresión de una parte explícita. En esto todos teólogos, canonistas y liturgistas de la Iglesia estaban de acuerdo. La substancia de una forma sacramental. Mientras que todos los sacramentos fueron establecidos por Cristo, las palabras exactas a usar en algunos fueron especificadas en detalle, in specie, para usar el término teológico, y otros en genera o en una forma genérica. Aquellos determinados in specie son el bautismo y la Santa Eucaristía. Los 5 restantes, que incluyen el orden sagrado, nos fueron dados in genera. La Iglesia, libre para determinar las palabras, mantuvo su naturaleza substancial, tal como fue especificada por Cristo a los apóstoles. El término substancia no debe repeler. La sustancia de una cosa es lo que la constituye independientemente de los accesorios o cosas accidentales que la rodean. La substancia de todo sacramento es su realidad, es decir, la gracia propia de cada uno como ella es significada, como se produce en ella el efecto. No siendo producida la gracia sacramental por el signo que se le representa, se puede decir que la sustancia de una forma sacramental es su significado. Nota al pie de página. La sustancia de los sacramentos, precisa el Papa Pío XII, es decir, las cosas que por el testimonio de las fuentes de la revelación, Cristo nuestro Señor prescribió que se mantuvieran en el signo sacramental. El documento Sacramento no Ordines. Termina la nota. Solo el hombre Dios pudo instituir los sacramentos, porque solo Él puede dar a los ritos sensibles el poder de producir gracia sobrenatural.
En todo sacramento es necesario distinguir el significado, es decir, su gracia propia, la que el Señor quiso comunicar por medio de este signo sensible, y el signo mismo, que está compuesto de materia y forma, de cosas y palabras, y que expresa la gracia que Él produce. Cita. La composición física del sacramento, dice Juan de Santo Tomás, puede ser considerada también como comprendiendo el significado que cae sobre el todo, compuesto de cosas y de palabras, de modo que los dos componentes extremos son por una parte las cosas y las palabras, por otra el significado. Sí, la cita. El significado, recuerda al Papa León XIII, se encuentra en todo el rito esencial, es decir, en la materia y la forma, pero pertenece especialmente a la forma, porque la materia es una parte indeterminada en sí misma y la forma es la que la determina. Todos los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo. Algunos de entre ellos fueron determinados por Él no solamente en cuanto al significado, sino también en cuanto al signo mismo, compuesto de materia y forma. Así el bautismo, otros signos sacramentales, los determinó en cuanto al significado solamente, dejando a su Iglesia y al poder jurisdiccional infaliblemente asistido la facultad de enseñar más particularmente, según las necesidades de tiempo y lugar, la materia y la forma del signo. Por lo tanto, la Iglesia, que tiene el poder de designar la materia y la forma de algunos sacramentos, es decir, su signo, tiene el poder de cambiar alguna de las palabras de la fórmula, pero lo puede hacer con la condición formal de que el cambio no altere en nada el significado del rito que la forma se supone que expresa. Las palabras que poseen el significado sustancial son llamadas esenciales, como establece el Concilio de Trento. Cita. La Iglesia ha tenido siempre en la administración de los sacramentos, sin violar su substancia, salvi lorum substancia, el poder de determinar o modificar lo que juzgue más conveniente para el beneficio espiritual de aquellos que los reciben, o al respecto de los sacramentos mismos, según la variedad de circunstancias de tiempo y lugar. Cita. Sesión 21, capítulo 2, del Denzinger 931. Santo Tomás de Aquino nos da la razón de esta condición. Si alguna parte sustancial de la fórmula sacramental es suprimida, el sentido esencial de las palabras es destruido, y consecuentemente el sacramento se vuelve inválido. Este principio es absoluto, y en nuestro estudio sobre los sacramentos posconciliares debe ser tenido en cuenta para apreciar la validez de los sacramentos administrados según los ritos reformados por Pablo VI. La cita de Santo Tomás era de la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 60, artículo 8. El Concilio de Florencia y la Carta a los Armenios. El primer pronunciamiento semioficial de la Iglesia en la cuestión de la forma necesaria se puede encontrar en el decreto para los armenios promulgado en 1439. El sexto sacramento es el del orden. Su materia es aquella por la cual se confiere el orden. Por lo tanto, el sacerdocio es conferido por medio de la entrega de un cáliz con vino y una patena con el pan. La forma del sacerdocio es como sigue. Recibe el poder de ofrecer el sacrificio en la Iglesia por los vivos y por los muertos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si la cita de Denzinger 701. Esta declaración refleja la opinión de Santo Tomás de Aquino y la práctica común de las iglesias romana y armenia. Sin embargo, ella no ha sido considerada por todos como definitiva para la Iglesia universal. Por una parte, los griegos, cuyas ordenaciones han sido siempre consideradas como válidas, no practican la tradición de los instrumentos, es decir, la entrega del cáliz y la patena al ordenando. Por otra, estudios históricos demuestran que esta práctica fue introducida algo después del siglo IV. Es por esto que los padres del Concilio de Trento dejaron la cuestión abierta y deliberadamente evitaron definir tanto la materia como la forma de este sacramento. Cita, nota de pie de página. Como el Papa Pío XII apuntó en su Sacramentum Ordinis, la Iglesia en el Concilio de Florencia no exigió que la Iglesia griega adoptara la tradición de los instrumentos. De aquí se sigue que el decreto para los armenios no tuvo la intención de definir la tradición de los instrumentos como siendo sustancial al rito de ordenación de sacerdotes. San Alfonso y el Papa Benedicto XIV eran de la opinión de que Eugenio IV
no intentó determinar la materia esencial del sacramento, sino simplemente presentar una instrucción práctica para la Iglesia de Armenia, concerniendo al uso de la entrega de los instrumentos y de ninguna manera intentar zanjar la cuestión. El padre Porrat comenta: el Decretum ad Armenos es el documento oficial de la Iglesia, que trata de la composición binaria del rito sacramental. Fue, como nosotros sabemos, añadido a los decretos del Concilio de Florencia. No obstante, no tiene validez de una definición conciliar. Es simplemente una instrucción práctica, destinada a la unidad de Armenia y no para toda la Iglesia. Por eso, aun cuando el decreto es excelentemente de gran importancia, a pesar de eso se impone por sí mismo en nuestra fe. Termina en nota de pie de página. Entonces, para engañar mejor a los simples, los nuevos doctores crearon nuevos ritos, a los que ingeniaron dar las más posibles apariencias de los antiguos, pero introduciendo en ellos su nueva y herética teología que niega el carácter sacerdotal del sacerdote y vistiéndoles de formas exteriores familiares al pueblo. Para conseguir sus fines, hicieron desaparecer todo lo que en el rito podía especificar la gracia y los poderes del sacerdote católico, y cambiaron así su significación. Reformado, este no producía ya su efecto. En esencia, ellos hicieron esto al cambiar la forma del sacramento y al suprimir algunas declaraciones de los ritos acompañantes, lo que los teólogos llaman los significatio ex adjuntis, que especificaban poderes y gracias especiales como los que pertenecen al sacerdocio o al episcopado católico. En Inglaterra, Cranmer, fuertemente influenciado por Lutero y Calvino, fue el autor de los cambios operados durante los reinados de Enrique VIII y Eduardo VI. Así nació el ritual anglicano. Nota de pie de página. A los reformadores les gustaba el término presbítero, que literalmente traducido del latín significa anciano. Esto les permitió usar una palabra latina que significa sacerdote, alterando su significado en inglés. La Iglesia de los primeros tiempos evitó usar el término sacerdos, sacerdote, a causa de la confusión que podía resultar con el sacerdocio paganos o sacerdos. Termina esta nota. En febrero de 1555, el rey Felipe y la reina María enviaron una nueva embajada a Roma, con misión de instruir en detalle al soberano pontífice de la situación religiosa en Inglaterra. El 20 de junio del mismo año, Pablo IV, bajo el sello pontificio, publicaba la carta Pleclara Clarissimi, en la que se leen las prescripciones siguientes al respecto de las ordenaciones. Cita: los que han sido elevados a las órdenes sagradas por un obispo no ordenado regularmente y según el rito, tienen que recibir de nuevo las mismas órdenes. Sí, la cita. ¿Cuáles eran estos obispos no ordenados regularmente y según el rito? Eran los que habían sido elevados al episcopado sin que fuera observada la forma habitual, la que expresa la intención de la Iglesia. Por tanto, cualquiera que hubiera sido ordenado obispo, pero no ordenado apropiada y concretamente, debía ser ordenado de nuevo. Como después de esta respuesta, algunos se preguntaban todavía qué obispos podían ser considerados como ordenados regularmente y según el rito en la intención del pontífice, este publicó el 30 de octubre, para clarificar la anterior declaración, una segunda carta en forma de breve titulado Regimini Universalis, en el que declaró, para poner término a estas dudas y tranquilizar la conciencia de los que han sido elevados a las órdenes durante el cisma, exponiendo más claramente el pensamiento y la intención de nuestra primera carta, nos declaramos que sólo los obispos y arzobispos, no ordenados y consagrados según la forma de la Iglesia, no pueden ser considerados como ordenados regularmente y según el rito. En adelante la intención del pontífice estaba clara. Para ser correcta y debidamente ordenados, era necesario y bastaba que se hubiera utilizado la forma acostumbrada por la Iglesia. El hecho de que el sacramento hubiera sido conferido por cismáticos o heréticos no lo invalidaba, mientras fuera el rito tradicional de la Iglesia.
No es más que en caso de duda respecto del rito utilizado, que según la práctica tradicional de la Iglesia, se requiere una reordenación condicional. Si el Papa había claramente recordado la necesidad de la forma católica para la validez del sacramento del orden, no había solucionado la cuestión que nos interesa aquí: ¿cuáles son la forma y la materia correctas de este sacramento? En este período, el número de sectas protestantes crecía a pasos agigantados, y con ellas se había multiplicado el número de ritos que contenían toda clase de cambios. Los teólogos de ese periodo estaban preocupados sobre todo en saber si el rito de la Iglesia había sido bien utilizado por el consagrador, si lo había sido integralmente y con la intención querida por ella. Para agravar la confusión, la Iglesia anglicana tomó más tarde un giro conservador. Después del reinado de la reina Isabel, los puritanos, con sus actitudes fuertemente antisacramentales, lograron un control creciente. Pero en 1662, bajo el arzobispo Laud, hubo una reacción en la dirección opuesta que acabó en la creación de una High Church Anglican, partido que no romanizó gran parte de la liturgia anglicana, aunque retenía obstinadamente sus principios reformistas. Se añadieron palabras a las formas consagratorias del orden para acercarlo a la práctica católica, específicamente los términos sacerdote y obispo. Fueron introducidos en sus fórmulas, con lo que se pretendía proclamar que el cuerpo anglicano era, como la iglesia griega, separado pero, entre comillas, ortodoxo. Al nacer la teoría de las ramas, ellos reclamaron el estatus de iglesia hermana. Al margen de las palabras usadas, la adhesión a la teología protestante, los anglicanos aún se adhieren a los 39 artículos que niegan la naturaleza sacrificial de la misa y por tanto la naturaleza intrínseca del sacerdocio católico. Deja estos ritos al menos con un defecto de intención. Nota de pie de página. Para completar la forma del ordinario o eduardiano es, para el sacerdote anglicano: recibe el Espíritu Santo, aquellos pecados que tú perdones serán perdonados, y aquellos pecados que tú retengas serán retenidos. Y sé tú un fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta fue alterada en 1662 y dice: recibe el Espíritu Santo para el oficio y trabajo de un sacerdote en la Iglesia de Dios, ahora recomendado a ti por la imposición de manos, aquellos pecados que tú perdones, etc. Y para el episcopado: recibe el Espíritu Santo y recuerda que tú transmites la gracia de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino el perdón de la alabanza y soberanía. Esta última fue alterada en 1662. Dice: recibe el Espíritu Santo para el oficio y trabajo del obispo de la Iglesia de Dios, ahora encomendado a ti por la imposición de manos, en el nombre del Padre y del Hijo. Termina nota. Y así el debate continúa sobre cuál es la forma y la materia apropiadas, y cuáles constituyen las palabras esenciales que se requieren para conferir el carácter sacerdotal y o episcopal en los ordenandos. Un sacramento debe ser, por definición, un signo externo de gracia interior instituido por Cristo para nuestra santificación. Como declaró León XIII en su Apostolische Cure, cita: es sabido que los sacramentos de la nueva ley, como signos sensibles y eficientes de gracia invisible, deben significar la gracia que ellos producen, y producir la gracia que ellos significan, aunque la significación se encuentra en el rito esencial, es decir, en la materia y la forma. Ella, sin embargo, pertenece principalmente a la forma, ya que la materia es la parte que no está determinada por sí mismo, sino que lo está por la forma. Para ilustrar esto, el bautismo en la materia es el agua que vierte y la forma es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La forma es, pues, de primordial importancia y de ella nos ocuparemos principalmente en lo sucesivo. La obra del padre Jean Morin. A mediados del siglo XVII, como resultado del imprenta del aumento de los viajes internacionales, los eruditos se familiarizaron con los ritos de ordenación en uso en el mundo. En 1665, Jean Morin, un teólogo católico francés, publicó un trabajo en el cual expone una gran colección de ritos de ordenación tanto de la Iglesia occidental como de la oriental, partiendo del principio de que todos los ritos válidos debían poseer una materia y forma comunes
Él saca la conclusión de que se requería para la materia la imposición de manos y para la forma la especificación de la función conferida por el sacramento. Para decirlo con sus palabras, que los protestantes busquen en todos los rituales católicos, no solo de Occidente, sino también de Oriente. Ellos no encontrarán ninguna forma de consagración de obispos o de sacerdotes que no contenga la palabra obispo o sacerdote en ella, o algunas otras que expresen la autoridad particular, el poder de un obispo o de un sacerdote, distinto de todos los demás grados de las órdenes sagradas. Sí, la cita. Esta, evidentemente, no era más que una opinión privada y los teólogos continuaron debatiendo la cuestión si era suficiente que la función conferida fuera mencionada en las otras partes del rito. El llamado principio de la significatio et adjunctis, el significado de las palabras para el rito. Además, las sectas protestantes que al principio habían abolido, como ya se ha mencionado, la palabra sacerdote como si fuera la peste, refiriendo presbítero que significa anciano, comenzaron a reintroducir la palabra sacerdote en el texto de sus ritos para, entendiéndola no en el sentido católico del que es ordenado para ofrecer un verdadero sacrificio propiciatorio, sino en el sentido de un simple laico elegido para predicar la palabra de Dios. De forma similar se reintrodujo la palabra obispo, pero entendida en un sentido puramente jurídico y a menudo traducida como inspector. Esta cuestión particular, o sea, la necesidad de mencionar la función en la forma, fue al parecer regulada por el Papa León XIII en el Apostolici Curae. En efecto, el Papa reprocha a la forma anglicana de antes de 1662 el no especificar esta función, y a la de después de 1662 el no utilizar las palabras sacerdote y obispo en el sentido católico. La definición del Papa Pío XII. El trabajo del padre Jean Morin obligó a los teólogos católicos a cambiar las objeciones que hacían a los ritos de ordenación protestante. Dos cosas se llegan a aclarar. Primero, el hecho de que ellos no tengan la tradición de los instrumentos no puede ser considerado como una causa de invalidez. Y segundo, las palabras recibe el Espíritu Santo, que los anglicanos utilizan en sus ordenaciones episcopales y por medio de los cuales ellos pretenden que se transfiere el poder sacramental, no eran utilizadas universalmente, no pudiendo ser consideradas por tanto como la forma esencial del rito. Esta sentencia es puesta de relieve en una referencia posterior. El debate sobre la cuestión de la forma continúa hasta el 30 de noviembre de 1947, día en que el Papa Pío XII publicó la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis, en la que determinó de manera definitiva la cuestión de la materia y la forma del sacramento del orden. A propósito de la forma sacramental, hemos recordado que Cristo había dejado a su Iglesia la facultad de determinar más particularmente, según las necesidades de tiempo y lugar, la materia y la forma de ciertos signos sacramentales. El significado del sacramento del orden, que no puede ser cambiado, ha permanecido constante en la Iglesia. Ella siempre ha manifestado la transmisión de poderes culturales. Por el contrario, el signo por el cual se expresa ha cambiado en Occidente. A la imposición de las manos se ha sustituido la tradición de los instrumentos, pero nada impedía a la Iglesia revalorizar el rito de la imposición de las manos. Es lo que ella hizo el 30 de noviembre de 1947 por la Constitución Apostólica del Papa Pío XII. Desde el principio de este documento explica la razón de su intervención. Cita. Pero en lo que concierne al sacramento del orden, del cual se trata aquí, a pesar de su unidad y su identidad que ningún católico ha podido poner en duda, ha sucedido en el curso de las edades según la diversidad de tiempos y lugares que se han añadido diferentes ritos a su administración. Nadie ignora que la Iglesia romana ha tenido siempre por válidas las ordenaciones hechas en el rito griego, sin la tradición de los instrumentos. Tampoco el Concilio de Florencia, donde se concertó la unión de los griegos con la Iglesia romana, les impuso cambiar el rito de ordenación, ni de insertar la tradición de los instrumentos. Lo que es más, la Iglesia quiso que, incluso en Roma, los griegos fueran ordenados según su propio rito. De ahí se sigue que, incluso en el pensamiento del Concilio de Florencia, no se requiere la tradición de los instrumentos por voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
para la sustancia y para la validez de este sacramento. Si durante un tiempo ha sido necesario, incluso para la validez, por voluntad y precepto de la Iglesia, se sabe que lo que ella establece puede también cambiarlo y abrogarlo. Cierra. El Papa se pronunció entonces, y con la autoridad de Pedro, reguló definitivamente la cuestión que, hasta ese momento, dividía a los teólogos. Determinó cuáles eran la materia y la forma necesarias y suficientes para la administración válida del sacramento del orden en sus 3 grados. Al decir de teólogos tan renombrados como J.M. Hervé y Félix Capello, tal documento posee todas las características de una definición infalible, ex cátedra. Según el padre Blig, su propósito no era especulativo, sino práctico. El Papa se propuso, respecto al pasado, poner fin a toda discusión concerniente a la materia y la forma de las órdenes sagradas del diaconado, del sacerdocio y del episcopado, y respecto al porvenir, suprimir toda disputa o controversia a su respecto. El carácter, las gracias y los poderes del sacerdocio son conferidos simultáneamente por la primera imposición de las manos y por las palabras esenciales de la oración, da quesumus. Las otras ceremonias, investidura, unción de las manos, tradición de instrumentos y segunda imposición de manos, no producen lo que ellas significan, sino que significan en detalle lo que ya ha sido producido por la materia y la forma. En este documento tenemos que señalarlo. Pío XII no cambió en nada el rito de las ordenaciones. Incluso ordenó explícitamente que se continuara administrándolo como lo había sido hasta ese momento en la Iglesia. Cita: nos ordenamos que todas las prescripciones del pontifical romano sean religiosamente mantenidas y observadas. Forma y palabras esenciales en la ordenación de sacerdotes. El Papa Pío XII estableció que la forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales éstas son esenciales y se requieren para la validez. Cita: Da quesumus omnipotens pater in nos famulos tuos presbyterii dignitatem, innova in viceribus eorum spiritum sanctitatis, ud acceptum a te, Deus secundi meritimunus obtenian, censuramque morum exemplo, sue conversationis insinuent. Concede, te suplicamos, Padre omnipotente, a estos tus siervos la dignidad del sacerdocio. Renueva en ellos el espíritu de santidad para que puedan ejercer la función del segundo orden recibido de ti, oh Dios, y puedan por el ejemplo de sus vidas inculcar el modelo de una vida santa. Similarmente, en la ordenación de obispos, el mismo documento infalible declara que la forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales y por lo tanto necesarias para la validez. Cita: Comple in sacerdote tuo ministre riti tui sumum, et ornamentis tuosius glorificationes instructum celestis unguenti glorias sanctifica. Colma tu sacerdote con la perfección de tu ministerio y santifícalo con el rocío de tu bálsamo celestial. A este tu siervo adornado con los ornamentos de toda belleza. Debe entenderse que el Papa no cambió de ninguna manera el rito. De hecho, enfatizó en que el rito permaneciese intacto. Al final del documento declara, cita: nos enseñamos, declaramos y determinamos esto a toda persona, no importando qué dignidad especial pueda tener, y consecuentemente nos queremos y ordenamos esto en el pontifical romano. Puntos suspensivos. A nadie, por lo tanto, está permitido infringir esta constitución dada por nos, y nadie debería atreverse a tener la audacia de contradecirla. Cierra cita. El problema de la significatio ex adiunctis. El valor o eficacia de los sacramentos vienen de Cristo, no de la Iglesia, y Cristo quiso que ellos actuaran a la manera de agentes naturales, ex opere operato, para hablar en términos teológicos. Luego, según la mayoría de los teólogos, la teología católica enseña que si un ministro indigno o perteneciente a una secta francamente herética, pero debidamente constituido, utiliza la materia y la forma de vida con al menos la mínima intención personal necesaria, tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia, el sacramento que administra es válido. Ahora bien, si esta fuera el caso, parecería que el resto del rito, la llamada parte ceremonial, no es esencial para la validez, como se apuntó antes. Un sacerdote que usa estos criterios en un rito católico es culpable de sacrilegio,
pero el sacrilegio no necesariamente invalida el sacramento. No obstante este principio, el Papa León XIII enseñó que la forma revisada en 1662 de las órdenes anglicanas es inválida, entre otras razones, porque los términos sacerdote y obispo utilizados por los anglicanos significan para ellos cosas muy diferentes de lo que significan para los católicos. Esto, dice, se aclara en otras partes del rito anglicano, en las cuales se suprimió deliberadamente toda referencia a la naturaleza sacrificatoria de estas elevadas funciones, citándole directamente. Cita, en todo el ordinal anglicano no solamente no se hace ninguna mención expresa del sacrificio, de la consagración, del sacerdocio, del poder de consagrar y de ofrecer el sacrificio, sino que además los menores vestigios de estas instituciones que subsistían todavía en las oraciones del rito católico en parte conservadas, han sido suprimidas y borradas con el cuidado señalado más arriba. Cierra cita. Aquí el Papa alude a lo que se llama, en la colación del sacramento del orden, la significatio ex adiunctis, es decir, el significado del signo, aclarado por las ceremonias que se le han añadido con este fin. Para comprender toda la importancia de esta significación, nos es preciso recordar la razón de ser de los ritos católicos. En su carta de presentación del breve examen crítico del Novus Ordo Missae, los cardenales Ottaviani y Bacci decían a Pablo VI: el Concilio de Trento, fijando definitivamente los cánones del rito de la misa, ha elevado una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera llegar a alcanzar la integridad del misterio. Cierra cita. En los 7 sacramentos, el misterio está constituido por el hecho de que las cosas sensibles, la materia de la forma, producen realmente cosas sobrenaturales e invisibles, la gracia propia del sacramento. El misterio de cada sacramento está contenido integralmente en la significación propia de cada signo. Todos y cada uno de estos signos sensibles fueron instituidos por el Dios hombre y confiados por él a su iglesia. Esta posee, pues, sobre cada uno de ellos un verdadero derecho de administrarlos, de explicarlos y también, uno estaría tentado de decir sobre todo, derecho de conservarlos tal como su Señor los quiso al instituirlos. Dado el abuso que los hombres pueden hacer de las mejores cosas, la Iglesia, por fidelidad a su Señor, ha envuelto a cada uno de estos signos de un rito particular, es decir, de un conjunto de palabras, de oraciones, de gestos, de ceremonias, que explican cada una a su manera un aspecto de la infinita riqueza del misterio significado. Encajado dentro del rito católico que le es propio, cada signo sacramental está preservado de toda interpretación errónea porque, por retomar la expresión de los cardenales Ottaviani y Bacci, cada rito constituye como una barrera infranqueable contra la herejía que pudiera llegar a alcanzar la integridad del misterio. Al hacerlo celebrar con una intención diferente de la intención que tiene la Iglesia al confiarlo a sus ministros. Nota de pie de página. Cita de Monseñor Batifort. No es preciso decir, sin embargo, que no hay más que simbolismo en la parte ceremonial del rito. Una noción se superpone para nosotros a la noción del símbolo. Es la noción de sacramental. El nombre de sacramentales, sacramentalia, se aplica a unas ceremonias que acompañan a la administración de los sacramentos. Ellas son simbólicas, pero no son ineficaces, ya que implican una exigencia de la Iglesia, una exigencia que es un sufragio y que tiene por fin solicitar de Dios el don significado por el rito. Termina cita, termina nota. En el rito del sacramento del orden, esta barrera infranqueable está constituida por la significatio ex adiunctis. Es la unción de las manos, la transmisión de los instrumentos, el desplazamiento de la casulla, todas y cada una de las ceremonias añadidas que indican las funciones del sacerdote católico, e indicando que la principal de estas funciones es la de ofrecer el sacrificio de la misa. De todo esto se deduce claramente que ninguna de las partes ex adiunctis es esencial para la validez del sacramento. Pero mientras que una positiva significatio ex adiunctis puede no ser esencial para la validez, una negativa, como por ejemplo cuando sea deliberadamente omitida toda referencia a la naturaleza sacrificial del sacerdocio, podría aminorar el significado del rito, hacer su forma equívoca e invalidarla
y el sacramento inválido. Nota de pie de página. La importancia de la significatio ex adjunctis es un tema confuso hasta donde la Iglesia enseña que forma, materia, órdenes válidas e intención es todo lo que se requiere para la validez de los sacramentos. Obviamente un sacerdote que realice estos criterios en una indebida situación, como por ejemplo en una misa satánica, se vuelve sacrílega. Al respecto de las órdenes anglicanas, León XIII señaló la importancia de las supresiones de lo que significa la gracia del sacramento, pero él no reguló, sin embargo, el problema que se planteaba a los teólogos, al no indicar cuál de las ceremonias suprimidas era esencial para el significado. In the Catholic Church and Anglican Orders, Francis Clark, después de haber hecho notar que los teólogos han dado hasta 7 interpretaciones diferentes de la significatio ex adjunctis, propone el siguiente, cita: el significado sacramental de un rito de ordenación no está necesariamente ligado a tal o cual expresión, a tal o cual fórmula. Puede ser expresado por otras partes del rito. Estas otras partes, tomadas individualmente, a todas en conjunto, puede pues contribuir a determinar el significado sacramental de la forma, suprimiendo toda ambigüedad. Así, el enunciado de una forma de ordenación que en sí mismo no estuviera determinado podría serlo, por lo que lo acompaña, es decir, por las otras partes del rito, oraciones, acciones, o incluso por el significado de la ceremonia tomando en su conjunto y en el contexto religioso de la época. El término significatio ex adjunctis negativa no está sancionado por el uso teológico y es una frase de conveniencia. Francis Clark da un gran énfasis a este concepto sin usar el término. Un ejemplo más claro de demostración de significatio ex adjunctis negativa es el siguiente: un sacerdote que diga las palabras propias de la consagración de la misa y las siga con una declaración o intención de negar el significado de dichas palabras. La deliberada supresión de toda referencia a la naturaleza sacrificial del sacerdocio o de la ordenación de obispos en el ordinal anglicano es equivalente a negar el propósito por el cual un hombre es ordenado. Termina nota de pie de página. Cuarta parte. El rito posconciliar del sacramento del orden. Desde que se emprende el estudio del rito reformado de Pablo VI, no se puede dejar de constatar la similitud que existe entre esta reforma y la de Cranmer en el siglo XVI. En los dos casos, los reformadores se las han ingeniado para suprimir los primeros, todo lo que en el rito católico resalte claramente la dignidad y los deberes del sacerdocio, y los segundos, todo lo que en el rito tradicional pudiera contrariar a los hermanos separados. La cuestión de la significatio ex adjunctis se vuelve crítica al evaluar la validez del rito posconciliar de la ordenación de sacerdotes. Así como su prototipo anglicano, la nueva forma latina contiene la palabra sacerdote, pero como su prototipo anglicano, el significado del nuevo rito no especifica la naturaleza sacrificial del sacerdocio, por lo tanto, éste padece precisamente los mismos defectos que el rito anglicano, y está sujeto a la misma crítica que hizo el Papa León XIII contra este último. Es interesante considerar las evaluaciones que Michael Davies hace sobre el nuevo rito. Cita: Pablo VI promulgó los nuevos ritos de ordenación de diáconos, sacerdotes y obispos en su Constitución Apostólica Pontificalis Romani Recognicio, el 18 de junio de 1968. En lo concerniente al rito, la ordenación de sacerdotes, el primer punto a señalar es que la materia y la forma esencial designadas por el Papa Pío XII en su Sacramentum Ordinis permanece sin cambios. Esto no es cierto estrictamente hablando, como se verá a continuación. Este es un punto a favor del nuevo rito. Es el único punto a su favor. El rito tradicional de ordenación ha sido remodelado de la manera más radical, y siguiendo el ejemplo de Cranmer, el protestante, esto se ha realizado principalmente por la supresión de oraciones y ceremonias que se usaban anteriormente. Oraciones y ceremonias que daban significación sacerdotal explícita a la fórmula indeterminada especificada por Pío XII como forma esencial. Esta fórmula ciertamente establece que los candidatos a la ordenación deben ser elevados al sacerdocio, pero la fórmula anglicana también lo dice.
Por otra parte, mientras en el contexto del pontifical romano tradicional no existía la menor sospecha de ambigüedad, en el nuevo rito de Pablo VI existe ciertamente, aun cuando el nuevo rito no sugiere que no se intenta ordenar sacerdotes que sacrifican, pero donde y se refiere al sacrificio de la misa, lo hace de forma encubierta, poniendo en cambio deliberadamente considerable énfasis en el ministerio de la palabra para agradar a los protestantes. Puntos suspensivos. Nota de pie de página. Este nuevo rito no puede agradar a los protestantes en tanto ellos se encuentren, sino su concepción francamente herética de este sacramento, al menos un ensayo de aproximación del rito católico a la teología de los reformadores del siglo XVI. No es lo que reconocía el cardenal Wilhelm Brandt, enviado especial de Pablo VI a la Asamblea Luterana de Evian el 16 de julio de 1970, cuando declaró: el Concilio Vaticano II no había él mismo acogido las exigencias que habían sido expresadas, entre otros, por Lutero y por las que unos aspectos de la fe cristiana se expresan mejor actualmente que antes. Lutero hizo, de una manera extraordinaria para su época, el punto de partida entre la teología y la vida cristiana. Sí, la cita termina, nota de pie de página, de vuelta a la afirmación de Michael Davis. En fin, no solo el nuevo ordinal de Pablo VI está desprovisto de casi toda referencia formal al sacrificio de la misa, sino que también, como lo había sido por Cranmer, la expresión sacrificium missae, sacrificio de la misa, ha sido suprimida tanto de la versión latina de Pablo VI como de la versión inglesa de 1968. Será citada. Nota de pie de página. Michael J. Davis en The Order of Melchizedek, y sí, que menciona Michael Davis en la anterior cita, que coloca entre paréntesis, es altamente significativo, porque en el nuevo rito el sacerdote no es ordenado como sacerdote sacrificador, sino para decir la liturgia, que es, por supuesto, la del Novus Ordo Missae. Termina nota. Michael Davis también señala que, mientras que la forma usada en el nuevo rito no contiene grandes diferencias con la especificada por el Papa Pío XII, sin embargo, no contiene nada que a cualquier protestante pueda resultarle inconveniente, ni nada que sea incompatible en lo más mínimo con la doctrina protestante. Ahora bien, si la forma es indeterminada y si el significado del rito no especifica que intenta ordenar sacerdotes que sacrifican, entonces el nuevo rito padece exactamente de los mismos defectos que su prototipo anglicano, y en vistas de la condenación del Papa León XIII, seguramente que estamos justificados si cuestionamos la validez del rito de Pablo VI. Tanto es así que Michael Davis cree que el argumento más fuerte y quizá el único en favor de su validez es que este rito fue promulgado por un papa válido, mientras que el principio que dice que un papa válido no puede promulgar una misa inválida es correcto. Él ignora el hecho de que Pablo VI pueda no ser un papa válido. Si él es culpable de promulgar un sacramento falso o dudoso, creado por meros hombres y no derivado de los apóstoles, finalmente de Cristo, entonces su pretensión de que sea un papa válido se vuelve más dudosa. Nota de pie de página. Se puede notar de paso que el criterio para la validez siempre ha sido la conservación de la naturaleza de los ritos como nos fueron transmitidos por Cristo y los apóstoles. Los ritos sacramentales nunca han sido considerados válidos porque fueran instituidos por un pontífice, sino porque fueron instituidos por Cristo. Un papa puede, si surgen dudas, especificar cuál era la intención de Cristo, pero un papa no puede crear un nuevo sacramento. De aquí que sea importante conocer si la pretensión de los sacramentos postconciliares son sustancialmente los mismos que los tradicionales, esté bien fundada. Si lo son, entonces, ¿por qué los cambios? Si no lo son, entonces, ¿sacramentos son? Termina nota. Por consiguiente, cuando uno es católico y se encuentra ante un rito dudoso en virtud del adagio contra factum non valed argumentum, contra el hecho no vale argumento, uno debe preguntarse si el que lo ha promulgado era verdaderamente papa. Nota de pie de página.
El Papa es el obispo de Roma, ocupando legítimamente la sede de Pedro. Él está revestido de su autoridad apostólica. Ahora bien, la misma fe teologal que ordena estar sometidos a toda autoridad porque toda autoridad viene de Dios, exige a los fieles rechazar las nuevas doctrinas sobre el ecumenismo, la libertad religiosa, la salvación de los no católicos por ser no católicos, etc., promulgadas por los supuestos papas post-conciliares. Es pues ella la que asegura a los fieles que éstos no están revestidos de la autoridad pontificia, que ellos no son papas más que en apariencia. En consecuencia, contrariamente a lo que expone Michael Davis, el hecho de haber sido promulgado por Pablo VI, sobre quien pesa tan grave sospecha de herejía, es una razón suplementaria para sospechar de la recta doctrina que se usó para ese nuevo rito. Termina nota. Michael Davis se equivoca, sin embargo, cuando afirma que la forma para ordenar sacerdotes en el sacramento del orden postconciliar no ha cambiado. Consideremos una vez más las palabras especificadas por el Papa Pío XII. Da quesumus omnipotens pater in nos famulus tuos presbyteri dignitatem innova in visceribus eorum spiritum sanctitatis ut acceptum a te Deus secundum meritum unus obtinian censuramque marum exemplo sue conversationis insinuen. Concede, te rogamos, Padre Todopoderoso, a estos tus siervos la dignidad del sacerdocio. Renueva en ellos el espíritu de santidad, para que puedan ejercer la función del segundo orden recibido de ti, oh Dios, y puedan, por ejemplo, de sus vidas inculcar el modelo de una vida santa. El carácter sacrosanto de la sustancia de una forma sacramental ya ha sido tratado. El Papa Pío XII especificó que, para la validez del sacramento del orden, las palabras deben significar de manera unívoca los efectos sacramentales, a saber, el poder de orden y la gracia del Espíritu Santo. Si examinamos esta forma, vemos que en su primera parte expresa el poder del sacerdocio, no la gracia del Espíritu Santo. Cita: Padre Todopoderoso, concede, os lo suplicamos, a estos tus siervos aquí presentes la dignidad del sacerdocio. En el curso de los últimos siglos, la palabra sacerdocio ha perdido su significado específicamente católico. Por eso la segunda parte de la forma tradicional aporta una doble precisión específica, que el sacerdocio es una función del segundo orden y que la gracia del Espíritu Santo, que da el poder de cumplir esta función, acompaña al sacramento. Cuando pasamos a la forma postconciliar, reina la confusión. En el texto latino oficial, la forma, tal como se lee en el Pontificalis Romani Recognicio, ha conservado la expresión in nos famulus tuos, de la forma tradicional presidida por Pío XII, mientras que en el Acta Apostolicae Sedis, igualmente entre comillas oficial, ha cambiado la expresión en is famulis tuis. De todas maneras, sin tener en cuenta cuál de las formas postconciliares es la oficial, ambas versiones han suprimido la palabra ut. ¿Qué significa estos cambios? ¿Tienen alguna incidencia sobre la validez del rito? La supresión de ut, ¿para qué? Suprime toda relación causal entre las dos frases, y ya no queda claro si el ordenado recibe el oficio del segundo orden como resultado de la renovación del espíritu de santidad. ¿Volvería esto a este nuevo rito inválido? Si esto invalida o no el rito es un debate que queda abierto, y mucho depende de la razón por la cual se suprimió ut. En cambiar is os famulus tuos, a estos tus siervos, por is famulis tuis, no solo se alteran además las palabras de Pío XII, sino que se cambia su sentido. El acusativo in nos famulus tuos implica que lo que se da al ordenado entra en él y le transforma interiormente. Con is famulis tuis, lo que se da permanece en el exterior de aquel que lo recibe, como algo meramente externo, no incluyendo la idea de algo que entra en él y se hace parte de él. Esta diferencia de significado es enorme, y como señala el padre Jenkins, si recordamos que estamos hablando aquí del orden del sacerdocio, que comporta un carácter indeleble impreso en el alma del receptor en el momento de su ordenación,
Nota de pie de página. Esta manera de pasar de la comprensión de un texto a otro, para cambiar el sentido de una verdad sin despertar demasiado la atención, es peculiar de los reformadores de Pablo VI. He aquí un ejemplo de ello. Durante el concilio de nuestro siglo, los ecumenistas que querían incluir en la Iglesia a los heréticos cismáticos que se habían separado, se encontraron con una dificultad insalvable respecto a la fe. Para la fe católica, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pío XII lo declara desde las primeras palabras de su encíclica Mystici Corporis Christi Quod est Ecclesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo cambiar esta definición? En una comisión preparatoria del Concilio Vaticano II, donde era consultor el padre Congar, intentó un día revisarla. Cita: es una cuestión que está reglamentada, no se puede volver sobre este asunto. Cita. Le replicó otro consultor, el padre Tromp, que había sido uno de los colaboradores de Pío XII. Congar, que cuenta el incidente, añade con ironía, cita: ella está de tal modo reglamentada en el concilio, ha dicho lo contrario, que el concilio ha dicho lo contrario. Sí, la cita. ¿Cómo ha podido decir él lo contrario? Dejemos a Congar explicárnoslo. Cita: en el Vaticano II ha habido un pequeño descubrimiento muy notable que consiste en dos palabras: la Iglesia de Cristo y de los Apóstoles. Subsiste en la Iglesia Católica Romana presidida por el Papa, etc. Es extremadamente importante porque esto tiene todo lo positivo de la Iglesia de Cristo y de los Apóstoles. Ella está ahí y nosotros estamos en ella. No hay nada de negativo. Esto no descalifica a los demás para que sean en algún grado la Iglesia de Cristo y de los Apóstoles, mientras que en la encíclica Mystici Corporis los descalificaba, puntos suspensivos. Esto abría todas las posibilidades. Termina la cita. Y aquí cómo, por dos pequeñas palabras que no son falsas y parecen anodinas, el Vaticano II ha cambiado prácticamente la definición de la Iglesia de Cristo y de los Apóstoles. Termina nota de primera página. Esta idea está claramente expresada en la expresión tradicional que es unívoca, pero no en la nueva forma creada por Pablo VI, que sugiere más bien la idea que los reformadores se hacen del sacerdocio, de que es una función puramente externa, una simple presidencia. Nota de pie de página. El padre William Jenkins ha tratado esta cuestión con gran detalle en The Roman Catholic, volumen 3. Todavía resulta más confusión al consultar The Documents on the Liturgy de 1973 al 79. El documento 324 nos dice que el latín tomado de la Acta Apostolici Sedis es in os famulos tuos, pero que la traducción oficial corriente inglesa es concede a estos siervos tuyos, más que confiere a estos tus siervos, que es lo que debería haber significado. Termina nota. Como se ve, semejante cambio en el significado de la forma es claramente sustancial. Muy significativo de la ordenación presidencial post-conciliar es la omisión o, más bien, la supresión de la expresión que declara que un sacerdote es ordenado según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec, que es rey y sacerdote, es figura del Mesías, porque ofrece un sacrificio de pan y vino. Pero si todo esto no bastara para arrojar dudas sobre la validez de las ordenaciones sacerdotales conferidas según el rito post-conciliar, hay algo que es más grave todavía. Para que sea válida una ordenación sacerdotal, es necesario que sea conferida por un obispo válidamente consagrado. Aun cuando fueran correctos los ritos usados para el sacerdocio, la ausencia de un obispo válidamente ordenado haría del rito una farsa. No es preciso, pues, considerar ahora la reforma del rito de ordenación de obispos. Página. Es pertinente que los obispos seleccionados para ordenar a los sacerdotes, como de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, son Ratzinger y Meyer. Ambos recibieron su episcopal consagración mediante los nuevos ritos que son tratados en el cuerpo de este estudio. Si ellos no son de hecho obispos, todos los sacerdotes que ellos ordenaron, incluso si usaron los ritos tradicionales como ellos declaran haberlo hecho,
No son más sacerdotes que cualquier laico. Termina nota. Quinta parte. Comparación entre la materia y forma tradicional y la postconciliar de la ordenación de obispos. Como se ha señalado más arriba, el Papa Pío XII, a la vez que declaraba que no se cambiara de ninguna manera el rito usado desde tiempo inmemorial, nota de pie de página, como Pío XII declaró en su Constitución Apostólica, aquellas cosas que nos hemos declarado y establecido más arriba con respecto a la materia y a la forma, no deben ser comprendidas de tal manera como hechas admisibles para otros ritos prescritos en el pontifical romano, ni para ser descuidadas o ni tenidas en cuenta en los más pequeños detalles. Antes bien, nos ordenamos que todas las prescripciones contenidas en el pontifical romano sean fielmente observadas y realizadas. Termina nota. Determinó de manera presumiblemente infalible que, cita, en la ordenación o consagración, la materia es la imposición de manos, efectuada por el obispo consagrante. La forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales y por lo tanto necesarias para la validez. Cumplin sacerdo tuo ministeri tui summum et ornamentis tosius glorificationis instructum celestis unguenti rore sanctifica. Completa en tu sacerdote la perfección. Sumum también puede traducirse como plenitud de tu ministro y santifica con el rocío de tu bálsamo celestial a este tu siervo, adornado con los ornamentos del honor más alto. En el mismo documento irreformable, él dice un poco más adelante, nos ordenamos, declaramos y decretamos esto, no importando cuáles sean las disposiciones contrarias, incluso dignas de mención especial. En consecuencia, nos queremos y ordenamos que las disposiciones mencionadas sean incorporadas de una manera o de otra en el pontifical romano. Nadie tendrá el derecho de alterar la presente constitución dada por nos, ni de oponerse a ella por una audacia temeraria. Cierro cita. Uno hubiera pensado que esta declaración del Papa Pío XII cerraba la cuestión de una vez por todas, pero no. Solo 20 años después encontramos a Pablo VI publicando su Constitución Apostólica titulada Pontificalis Romani, en la cual conserva la materia, la imposición de manos, pero en la que especifica que la forma para la ordenación de obispos debe ser: y ahora derrama sobre este que has elegido el poder que viene de ti, el espíritu gobernante que tú diste a tu amado Hijo Jesucristo, el espíritu dado por él a los apóstoles santos que fundaron la iglesia en todo lugar como tu templo, para alabanza incesante y gloria de tu nombre. Nota de pie de página. Pío XII dijo que las palabras de su forma eran esenciales y requeridas para la validez. Pablo VI afirma que las palabras que constituyen su forma pertenecen a la naturaleza del rito y consecuentemente se requieren para la validez. Más adelante declara en el mismo documento que es nuestra voluntad que estos nuestros decretos y prescripciones sean firmes y efectivos, ahora y en el futuro, a pesar del límite necesario de las constituciones apostólicas y ordenanzas emitidas por nuestros predecesores, y otras prescripciones, incluso aquellas que requieren una particular mención y derogación. Pontificalis Romani, 29 de julio de 1968. Termina nota. Aquí nosotros queremos llamar la atención del lector sobre un hecho que nos parece de lo más grave y que basta para rechazar la reforma de Pablo VI. En la Iglesia Católica, los ritos de las ordenaciones han variado en el curso de las épocas. Cita. A partir de cierto momento, los teólogos han comenzado a buscar cuáles entre esos ritos de ordenación pertenecen a la esencia del sacramento y cuáles no pertenecen a ella. Este estado de cosas ha ocasionado a veces en casos particulares dudas e inquietudes. Por eso, en varias ocasiones se ha solicitado humildemente a la Santa Sede que la autoridad suprema de la Iglesia se pronuncie sobre lo que, en la colación de las órdenes sagradas, se requiere para la validez. Termina la cita. Respondiendo a la angustia de sus hijos, Pío XII se pronunció, cita,
Es por lo que después de haber invocado la luz divina, en virtud de nuestra suprema autoridad apostólica y con pleno conocimiento de causa, nos declaramos, y tanto como es necesario, nos decidimos y decretamos lo que sigue. La materia y la única materia de las órdenes sagradas del diaconado, del sacerdocio y del episcopado es la imposición de manos. Del mismo modo, la única forma está constituida por las palabras que determinan la aplicación de esta materia, palabras que significan de una manera unívoca los efectos sacramentales, a saber, el poder del orden y la gracia del Espíritu Santo, palabras que la Iglesia acepta y emplea como tales. Resulta que nos debemos declarar, como nos lo declaramos efectivamente en virtud de nuestra autoridad apostólica, para suprimir toda controversia y prevenir la angustia de las conciencias, y decidimos para el caso en que en el pasado la autoridad competente habría tomado una decisión diferente, que la tradición de los instrumentos, al menos para el porvenir, no es necesaria para la validez de las órdenes sagradas del diaconado, del sacerdocio y del episcopado. En lo que concierne a la materia y la forma, en la colación de estas órdenes, nos decidimos y decretamos en virtud de nuestra suprema autoridad apostólica lo que sigue. En la ordenación o consagración episcopal, la materia es la imposición de manos hecha por el obispo consagrante. La forma está constituida por las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales, por tanto requeridas para la validez. Cumple in sacerdote tuo ministeri tui summum, et ornamentis tuos glorificantes in structum celestis unguenti glore sanctifica. Todos estos ritos serán realizados conforme a las prescripciones de nuestra Constitución Apostólica Episcopalis Consecrationis del 30 de noviembre de 1944. Termina cita. Nosotros estamos ante una decisión infalible del Pastor Supremo, tomada en virtud de la plenitud de su poder del orden. Este poder permite al Papa determinar, según la necesidad del tiempo y lugar, la materia y la forma de los signos sacramentales dejados por Cristo al juicio de la Iglesia. El sacramento del orden entra en esta categoría. Es incontestable que es la Iglesia la que determinó en la época del Concilio de Florencia que la tradición de los instrumentos era la materia de este sacramento. Esta ceremonia que ella había establecido como materia sacramental, la Iglesia tiene el poder de abrogarla y de reemplazarla por la de la imposición de las manos. Es lo que hizo el Papa Pío XII el 30 de noviembre de 1947. Él constituyó, tanto como es necesario, el rito de este sacramento al hacer de la imposición de las manos la materia del orden en sus 3 grados. Haciendo esto, es Pedro el que, por boca de Pío XII, ha puesto término a todas las discusiones que se habían levantado al respecto de este rito, y el que ha apaciguado las inquietudes de los fieles. Al respecto de la fe católica, la cuestión de la materia y la forma de la ordenación al diaconado, al sacerdocio y al episcopado ha sido pues regulada de manera infalible. Esta decisión, nos place señalar, ha dirimido una controversia y apaciguado inquietudes al respecto de las venerables tradiciones de la Iglesia, sin trastornar nada. Nota de pie de página. Como el de la Iglesia, el poder de Pedro es la dispensación de los sacramentos, separa en su sustancia que ningún poder del mundo puede modificar. Salva illorum substancia, dice el Concilio de Trento. Su sustancia está preservada. La Iglesia ha tenido siempre en la dispensación de los sacramentos el poder de decidir o de modificar lo que ella juzgara, lo que mejor conviniera a la utilidad espiritual de aquellos que los reciben, o al respecto de los mismos sacramentos, según la variedad de las circunstancias de tiempo y lugar. Sí, la cita, Denzinger, 1931. Termina nota. La intervención de Pedro ha aportado más luz a las inteligencias al mismo tiempo que una gran paz a los corazones. En estas condiciones, ¿qué es necesario pensar de la reforma de Pablo VI? Antes de estudiarla en detalle, nos es preciso plantear una cuestión. El cambio de una forma sacramental, sobre todo cuando su uso tradicional en la Iglesia no levanta ningún problema,
no puede hacerse sin ninguna razón proporcionada. ¿Cuál es, pues, la que ha podido decidir Pablo VI para operar aquella? Ella ha debido ser tanto más grave y tanto más urgente en cuanto que el Papa Pío XII acababa de declarar a la Iglesia Universal que palabras de esta forma tradicional para la ordenación de obispos significaban de modo unívoco la gracia y los efectos de este sacramento, comprometiendo el carisma de su infalibilidad. Por más que se busque, nosotros no vemos alguna. En efecto, desde la promulgación de la Sacramentum Ordinis, ninguna duda ha turbado las conciencias. Ninguna cuestión se ha planteado a los teólogos al respecto de las palabras esenciales de esta forma. Sin embargo, Pablo VI no ha podido cambiarlas por su gusto. ¿Qué necesidad ha podido constreñirle a ello? Fuera de lo que deriva del compromiso de la Iglesia en el loco ecumenismo del Vaticano II, nosotros no vemos alguna. Dicho esto, examinemos más de cerca la reforma de Pablo VI de la consagración de obispos. Desde la promulgación del documento de Pablo VI, los católicos se encuentran en presencia de dos formas, diferentes en su expresión, pero reputadas esenciales una y otra, puesto que exigidas, la una como la otra, para la validez del rito. ¿Cómo explicaremos esta aparente disparidad? Nosotros sabemos que la Iglesia tiene el derecho a cambiar las palabras de la forma en las sagradas órdenes, pero solo en cuanto no se cambie su substancia o significado. El problema que se debe resolver en si ambas formas significan la misma cosa. A pesar de su diferencia de expresión, la fe católica obliga a creer a priori que el significado de la gracia sacramental es necesariamente idéntico en los dos ritos, puesto que los dos bastan para garantizar la validez del sacramento. ¿Cómo establecer, por lo tanto, que la forma de Pablo VI significa de modo unívoco la misma gracia sacramental que la del rito tradicional promulgado por Pío XII? Se puede proceder de varias maneras para esclarecer este problema. Primera manera. Siendo anterior la reforma tradicional determinada por Pío XII a la de Pablo VI, y no permitiendo la fe teologal dudar de su validez, el primer medio de afirmar la validez de la nueva es buscar y señalar las palabras esenciales de la forma tradicional que han sido conservadas en la forma de Pablo VI. Haciendo esto, sin embargo, encontramos que fuera de la conjunción et, que significa y que no puede representar un aspecto sustancial de estas formas, ninguna de las otras palabras de la forma tradicional ha sido conservada. Habiendo sido dada la palabra, luego las palabras empleadas, a los hombres para expresar su pensamiento, en presencia de dos fórmulas que tienen en común ningún vocablo. Fuerza es decir que el pensamiento expresado corre peligro de no ser el mismo. Aquí, el pensamiento es la gracia significada y producida por el sacramento del orden del episcopado. Segunda manera, otro camino para determinar la sustancia de la forma es considerar las distintas oraciones consacratorias en uso en la Iglesia Universal, tanto en Oriente como en Occidente, y en buscar qué forma católica podría tener conexión con la de Pablo VI. Esta investigación, normalmente larga y laboriosa, se encuentra facilitada por el trabajo de recensión de todas las formas conocidas ya realizado por el padre Jean Morin, y aún después por los obispos ingleses de su defensa de la bula apostólica Cure, nota de pie de página, A Vindication of the Bull Apostolic Cure, carta sobre las ordenaciones anglicanas por el cardenal arzobispo y los obispos de la provincia de Westminster, en respuesta a la carta dirigida a ellos por los arzobispos anglicanos de Canterbury y de York. También se pueden encontrar en The Validity of Anglican Ordination de Monseñor Peter Richard Kenrick, arzobispo de San Luis, Comiskey, Filadelfia. Termina nota. Nos remitimos a este documento, cita, en cada uno de los ritos que la Iglesia Católica ha reconocido
La forma esencial está contenida en una oración consagratoria que acompaña a la imposición de manos, y estas oraciones son en todos los casos del mismo tipo, definiendo de un mismo u otro modo el orden al cual el candidato es promovido. Suplican a Dios que le conceda las gracias necesarias en su nuevo estado. Nota de pie de página. Continúa la anterior cita. No es esencial expresar las palabras diácono, sacerdote u obispo, pero la forma debe al menos expresar alguna claramente equivalente. Así, el orden de San Esteban es claramente equivalente al orden del diácono. No es esencial expresar el poder principal del sacerdote o del obispo en la forma, pero si este poder principal fuera expresado, sería también un equivalente. Sin embargo, es esencial expresar cualquiera de los dos, el orden o su poder principal, y si el poder principal no es solo omitido, sino positivamente excluido, entonces el nombre correcto, aún oculto, no es el nombre correcto en realidad, sino solo una sombra. Ahora bien, el poder principal de un verdadero sacerdote es el de ofrecer un verdadero sacrificio, y al menos uno de los principales poderes de un obispo es el de hacer sacerdotes. Termina cita. Anglican Ordinations, Benzinger Brough, 1906. Termina nota. Entonces proceden a dar una lista de estas oraciones que incluyen el antiguo sacramentario leonino conservado en el pontifical moderno, el sacramentario griego, el sirio maronita, que es también el sirio jacobita, el nestoriano, el armenio, el copto o alejandro jacobita y el abisinio, así como el antiguo galicano, el rito de las ordenaciones en las constituciones apostólicas y en los cánones de San Hipólito. Luego, para cada una de estas oraciones, los obispos dieron una lista de palabras significativas. Cita: Sumum sacerdocium, dignidad pontifical, obispo, perfecto, sacerdote, episcopado, y demostraron que ellas se encuentran en todas las formas conocidas que han sido o que son todavía utilizadas por las diferentes iglesias católicas de Oriente u Occidente, y también por la iglesia cismática de Oriente, los ortodoxos. Nota de pie de página. Se señala el contenido de las formas, lo cual aparecerá en la descripción de este vídeo. Termina nota. Como es lógico, estas palabras esenciales se encuentran en la forma del rito tradicional de la Iglesia romana precisada por Pío XII, pero no en aquellas especificadas por Pablo VI, a pesar de la supuesta dependencia de las de Hipólito. La forma de Pablo VI no cumple estos requisitos, presentes en las palabras especificadas por el Papa Pío XII. Brilla por su ausencia en la forma postconciliar. Nada de orden, ni de poder, ni de un claro equivalente está presente. Y como León XIII dejó claro en su Apostolische Cure la mención del Espíritu Santo, eso sí, el Espíritu gobernante es en realidad el Espíritu Santo. Es insuficiente. Tercera manera. Otra forma de determinar lo que es substancial es considerar las opiniones de los teólogos durante el período que siguió a la Reforma. Ellas nos indican lo que ha sido considerado por todos como esencial a la validez de una forma. Ellas fueron recopiladas con sumo detalle por Paul Bradshaw en su Historia del Ordinal Anglicano. Uno de ellos fue el benedictino Wilfrid Raynal, quien declaró que una forma válida debe necesariamente expresar el carácter distintivo del orden conferido, en alguna de las tres maneras siguientes. 1. Por una alusión al tipo del orden conferido hallado en el Antiguo Testamento. 2. Por la mención de algún poder espiritual que sea el privilegio distintivo del orden al cual es elevado el candidato. 3. Por la mención bajo el nombre que le es propio desde los tiempos más remotos del oficio conferido por el rito. Así, sumus sacerdos u obispo y sacerdos secondi ordinis o sacerdote. Raynal precisa además que las palabras obispo y sacerdote debe ser real y verdaderamente tener el significado que les da la Iglesia Universal. La ausencia en una forma de toda expresión unívoca del carácter distintivo de estas órdenes sagradas vicia esta forma y vuelve la ordenación nula y sin efecto. Ahora bien, como señala Bradshaw, cita,
Todas las formas orientales y occidentales recensadas cumplen estos requisitos, termina la cita. La forma tradicional confirmada por Pío XII las cumple igualmente. El nuevo rito de Pablo VI no las cumple. Cuarta manera. Ella se inspira en la naturaleza misma de la forma de este sacramento, que debe necesariamente significar de modo unívoco el efecto que ella produce, como precisa el renombrado teólogo J.M. Hervé, quien considera esta definición como infalible. Cita: forma vero, que et una est, sunt verba, quivo significatur effectum sacramentale scilicet potestas ordinis et gratia Spiritus Sancti. La verdadera forma, es decir, la sustancia de la forma, que es una unívoca, es aquella que significa el efecto sacramental, es decir, el poder del orden, es decir, sacerdote u obispo, y la gracia del Espíritu Santo. Sí, la cita. Nota de pie de página. Similarmente, Monseñor G. D. Smith argumenta que cuando la Iglesia determina lo que es y lo que no es suficiente para conferir un sacramento, tales decisiones implican infalibilidad. The Church and Her Sacraments. Si la cita termina nota. Esta forma unívoca del sacramento del orden se encuentra necesariamente en el rito tradicional de la Iglesia romana, madre y maestra de todas las iglesias. Nunca ha sido puesto en duda la validez de este rito. El desacuerdo de los teólogos no apuntaba más que a la determinación de las palabras que constituyen la sustancia de esta forma. Desde el 30 de noviembre de 1947, habiendo sido precisada estas palabras por el Magisterio Supremo de un documento irreformable, las discusiones están cerradas en este punto. Esta decisión irreformable del Magisterio Supremo consagra la práctica constante de la Iglesia, tal como aparece, por ejemplo, en la recensión hecha por Bradshaw. Está claro que en la forma tradicional especificada por el Papa Pío XII se encuentran significadas de manera unívoca el poder del primer orden o la alta dignidad del episcopado. Cumple en sacerdote tuo ministeri tuis sumum, mientras que en la de Pablo VI no lo está. La súplica para que Dios otorgue el espíritu gobernante, espíritu principal en cualquiera que sea. Cita: el que diste a tu amado Hijo Jesucristo, el espíritu dado por él a los santos apóstoles. Cierra cita. Puede implicar que él es elevado al rango de los apóstoles, pero no lo declara claramente. El efecto sacramental no está claramente especificado, y en el mejor de los casos nos encontramos ante otra ambigüedad postconciliar. Además, en la de Pío XII, la gracia del Espíritu Santo está claramente indicada por la antigua frase Celestis unguenti rore, mientras que en la última nos encontramos con una frase enteramente nueva en teología sacramental, Spiritum Principalem. La forma indicada por Pablo VI deroga totalmente la tradición. Las únicas palabras que podrían dar la impresión de significar el poder y la gracia del Espíritu Santo son las de la expresión Spiritum Principalem, o la frase Eam virtutem quae te est Spiritum Principalem. Por eso vamos pues a examinarla más de cerca.